Hoy, guerreros de la criptoesfera, en Estados Unidos, el entorno cripto despierta con una tensión que se puede cortar con cuchillo. No es pánico absoluto, pero tampoco es calma, es esa sensación rara de mercado donde Bitcoin respira, Ethereum se mueve, Wall Street observa, y debajo del tablero financiero los grandes capitales empiezan a mover fichas en silencio. Este resto de fin de semana vimos un mercado golpeado, con miedo extremo, rebotes nerviosos y muchos traders mirando la pantalla como si la vela roja les debiera dinero. Y sí, Satoshi maníacos, algunos gráficos parecían una montaña rusa sin cinturón de seguridad. Pero hoy, guerreros cripto, no venimos solo a mirar precios. Hoy venimos a leer el campo de batalla. Porque lo que está pasando no es una simple corrección, es una batalla por el control de Bitcoin, Ethereum, las stablecoins, los exchanges, la custodia regulada y el flujo de capital institucional. Bienvenidos a Satoshi Manía Cripto, criptonautas del bloque. Abran bien los ojos, ajusten su casco de criptonauta y preparen la wallet fría, porque hoy el universo blockchain está mandando señales muy serias. Vamos con las noticias más potentes que el mercado cripto nos ofrece, las desglosaremos y sin vender humo, que para humo ya tenemos bastante cuando el mercado liquida a medio Twitter. Vamos con un notición, Ethereum prepara su próxima mutación. Vitalik Buterin compartió las prioridades del nuevo mapa, Lean Ethereum, una hoja de ruta enfocada en resistencia cuántica, escalabilidad y privacidad. Y esto, queridos surfeadores de la blockchain, no es una simple actualización técnica. Esto es Ethereum intentando blindar su red descentralizada para la próxima década. Ethereum sabe que el entorno cripto ya no vive en modo experimento. Ahora compite en infraestructura de pagos, finanzas descentralizadas, tokenización, seguridad cripto y custodia regulada. Y cuando una red empieza a hablar de privacidad, escalabilidad y defensa contra amenazas cuánticas, lo que está diciendo es, me estoy preparando para un mundo más duro. Lo potente aquí es que Ethereum está mirando más allá del próximo rebote. Está pensando en bancos centrales, autoridades monetarias, reguladores financieros y centros de poder que cada vez observan más de cerca la cadena de bloques. Y claro XD, si el aparato estatal aprieta, la red necesita hacerse más fuerte. Ethereum no está diciendo, vamos a sobrevivir al ciclo, está diciendo, vamos a sobrevivir al sistema que viene. Ojito con eso, rompebloques del cifrado cripto, porque aquí hay mucha más historia que un simple parche de software. Escucha esto XD, Kraken acerca Wall Street al universo blockchain. Kraken comenzó a permitir que usuarios elegibles usen acciones y ETF tokenizados como colateral para futuros y operaciones con margen. Entre esos activos aparecen nombres del sistema bursátil tradicional como Apple, Nvidia, Tesla, Strategy, el SPDRS IP500 y el Invesco QQQ. Esto es una señal enorme, porque cuando un exchange permite usar activos tokenizados como garantía, ya no estamos hablando solo de comprar una moneda y esperar que suba. Estamos viendo cómo los mercados financieros tradicionales empiezan a meter sus piezas dentro de la cadena de bloques. Aquí la narrativa cambia. Wall Street no está entrando al entorno cripto saludando desde la puerta principal con una banderita que diga, hola, somos nuevos. No, criptonautas. Está entrando con fondos de inversión, colateral, crédito, apalancamiento, custodia regulada y productos tokenizados. El distrito financiero está convirtiendo acciones tradicionales en herramientas para operar dentro de la economía digital. Y eso conecta perfecto con la batalla de hoy, quien controla el colateral, controla el crédito. Y quien controla el crédito, controla buena parte de la arquitectura del dinero. Esto ya no es solo cripto contra banca internacional, esto es la banca internacional aprendiendo a usar la infraestructura cripto para mover su propio juego. Escucha XD, Revolut presiona a USDT y la regulación marca territorio.
Revolut notificó a algunos usuarios que dejará de permitir compras de USDT desde el 6 de julio y que el retiro completo de USDT llegará el 31 de agosto de 2026. La razón principal: riesgo regulatorio, y aquí, Satoshi maníacos, entramos en una de las zonas clave del mercado. Porque las stablecoins son la sangre líquida del universo blockchain, son el puente entre el sistema monetario tradicional y las fronteras digitales. Son la gasolina silenciosa que permite mover capital entre exchanges, wallets, aplicaciones y mercados. Cuando una plataforma financiera grande decide apartarse de USDT, el mensaje no es pequeño: los guardianes monetarios están dibujando líneas. Están diciendo que stablecoins pueden circular cómodamente dentro de la infraestructura de pagos regulada y cuáles empiezan a quedar bajo sospecha. No se trata solo de Tether, se trata de qué dólar digital aceptará la banca internacional. Se trata de qué activo vivirá dentro de la bóveda digital del sistema y qué activo tendrá que pelear desde fuera. Y aquí viene lo picante, guerreros cripto. Muchos pensaban que la guerra era Bitcoin contra los bancos. Pero una de las guerras más duras puede ser stablecoin contra reguladores financieros. Porque si controlas el dólar digital que se mueve por el entorno cripto, controlas una parte enorme del flujo de capital. Eso no es detalle técnico, esto es la tubería principal. Binance registra salidas masivas y Ethereum sale de los exchanges. Binance registró $1.230 millones en salidas netas semanales, mientras las retiradas de Ethereum llegaron a su nivel más alto en más de 3 años. También se reportaron más de 166.000 transacciones de retiro de Ethereum en un solo día. Agárrense, criptonautas, porque esta noticia tiene doble lectura. Cuando el flujo de capital sale de un exchange, puede significar miedo, presión regulatoria o búsqueda de seguridad. Pero también puede significar acumulación, autocustodia y preparación para una fase distinta del ciclo. Si el usuario manda sus monedas a una wallet fría, a una bóveda digital o a una custodia más segura, no necesariamente está huyendo del mercado. A veces está diciendo: esto no lo vendo. Y esa frase, en la red de Bitcoin y en Ethereum, pesa bastante. Cuando el dinero se mueve ahí, algo está cambiando bajo la superficie. Y en este caso, el movimiento coincide con presión regulatoria, tensión sobre stablecoins, rebote de Bitcoin y reorganización institucional. Demasiadas piezas moviéndose a la vez como para decir: va, casualidad. Y ahora le toca al rey. Bitcoin muestra señales de limpieza profunda. El ratio de ganancias y pérdidas realizadas de Bitcoin cayó a su nivel más bajo en 43 meses, un punto no visto desde la época posterior a FTX, en diciembre de 2022. Este tipo de métrica suele aparecer cuando el mercado ya ha sufrido bastante y muchos participantes han capitulado. Y esto es clave para entender el ánimo de ayer. Bitcoin venía golpeado, con volatilidad fuerte, miedo extremo y traders mirando zonas clave como si fueran líneas de vida. Pero cuando la infraestructura de Bitcoin muestra que las ganancias realizadas se están secando y las pérdidas pesan más, el mercado empieza a entrar en territorio de purga. En los ciclos cripto, el mercado no suele girar cuando todos están felices, bailando frente al gráfico y gritando "to the moon", con café en la mano. Muchas veces gira cuando nadie quiere mirar la gráfica, y los débiles salen, cuando la volatilidad sacude, porque los grandes capitales empiezan a observar en silencio. Así que atención, compañeros de batalla. La gráfica puede no estar bonita, pero los datos on-chain empiezan a contar una historia mucho más interesante. Y aquí la notica esperada XD, Bitcoin y Ethereum rebotan mientras vuelven los ETF. La noticia más potente de hoy es esta: Bitcoin y Ethereum extendieron un rebote de alivio mientras el sentimiento seguía en miedo extremo y los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos volvieron a registrar entradas importantes. Ha sido destacada una entrada neta de $221,7 millones el 2 de julio, la mayor desde principios de mayo, después de 10 días consecutivos de salidas.
Y aquí está el corazón del episodio, Satoshi maníacos, el público está asustado, el mercado está nervioso, pero el dinero institucional vuelve a mover ficha. Mientras el pequeño inversor duda frente a la pantalla, en el distrito financiero los fondos de inversión observan descuentos, liquidez y zonas clave. El mercado sigue frágil, sí, pero cuando Bitcoin y Ethereum rebotan al mismo tiempo que Wall Street vuelve a los ETF, la narrativa cambia. Ya no hablamos solo de un rebote técnico. Hablamos de una pelea por el control del flujo de capital. Aquí se juntan todas las piezas, Binance con salidas fuertes, Ethereum reforzando su red descentralizada, Revolut cerrando la puerta a USDT, Kraken tokenizando el sistema bursátil y los ETF recuperando dinero institucional. Esto no es casualidad, esto es la arquitectura del dinero reorganizándose delante de nuestros ojos. Hoy está claro después de todo lo que hablamos. El mercado cripto está en tensión, pero no dormido. Bitcoin está defendiendo su papel como reserva digital en medio de la volatilidad. Ethereum está preparando su próxima capa de supervivencia. Las stablecoins están entrando en una guerra regulatoria. Y Wall Street está usando la tokenización para acercarse cada vez más al centro del universo blockchain. Así que cuídense, guerreros cripto. Protejan su wallet fría, respeten sus puntos de decisión y no dejen que la volatilidad les robe la calma. Si este análisis te aportó valor, revienta el like, suscríbete a Satoshi Manía Cripto y activa la campana para no perderte el próximo movimiento del mercado. Y recuerda, esto no es recomendación financiera, es información para que tomes mejores decisiones en tu camino cripto. Nos vemos en la lucha por la descentralización, compañeros de batalla XD.